Bueno, pues vamos a empezar. No, bueno, lo primero, explicar un poco el tipo de acto que solemos organizar, digo, para aquellos compañeros que están más acostumbrados a venir, pues ya lo saben, pero para los demás, pues comentar que tratamos de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego depende también un poco de la realidad militante y la actividad que tenemos, pero generalmente tratamos al menos de cada mes y algo, ¿no? Pero cada mes en principio, hacer un debate de estas características un viernes por la tarde, tener un tiempo un poquito más extenso pues para la reflexión, para el debate y demás. Y entonces, bueno, pues teníamos previsto hacer un debate sobre la cuestión de la Revolución Rusa y de la Revolución de Octubre, evidentemente, siendo el aniversario, era inevitable porque tuviéramos un debate en torno a eso. Qué mejor momento y qué mejor excusa, por así decirlo, pues que la presentación de un libro de un camarada como Antonio Lee, que bueno, dicen por ahí que es historiador, que yo creo que sobre todo lo que es un revolucionario, que no solamente se dedica al activismo, sino también a la reflexión y a escribir. Y aquí en este caso nosotros ya lo hemos podido disfrutar en varias ocasiones, y la última pues fue no hace tanto, ¿no? con el tema de la Revolución Española, y otro libro que presentó, y bueno, pues esta vez la verdad es que teníamos ganas de volver a repetir un poco esa experiencia, sobre todo porque nos parece siempre que al menos la forma de exponer, y esperemos que en esta ocasión sea igual, siempre yo creo amena y siempre favorece luego el debate, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco me voy a enrollar mucho más, tenemos toda una serie de debates previstos, evidentemente es muy probable que el siguiente debate que organicemos, digo, si os gusta este, pues poder venir también al próximo, tendrá que ver con la actualidad y con la cuestión nacional, ¿no? Y con el tema de la cuestión nacional. De todas formas, pues ya iremos informando de todos los debates que vayamos teniendo. En esta ocasión, el tema de la Revolución Rusa, yo no me voy a enrollar, voy a dejar directamente que Antonio entre en materia. Tenemos aquí el libro, ¿vale? que presentamos hoy. El precio de venta va a ser de 10 euros y pues recomendar evidentemente porque todo el que quiera y pueda pues se lo proporcione. De todas formas, si se agota la existencia tendremos más. Que en las librerías es a 16. Claro, aquí es una cuestión militante para que realmente todo el mundo se lo pueda comprar y se lo pueda leer. Así que nada, sin más, pues en principio la introducción y la ponencia de Antonio va a ser de 1 hora, ¿vale? Y luego la idea es que tengamos el tiempo. En principio solemos hacer estos actos pues, de 2 horas, que haya una buena introducción y luego pues ya dar lugar al debate y a cada uno preguntas, intervenciones, lo que cada uno crea conveniente. Pues así pues te iré informando del tiempo que te queda. A partir de la media hora te digo, te queda media horilla, ¿no? Cuando sean 45 minutos. 45 minutos, digo, ¡pum! Correcto. Oye, que te quedan 15. Estupendo. Sí, así mejor. Pues dale, Antonio. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias una vez más porque dicen las camaradas y los camaradas de Izar, que nunca mejor dicho, me siento como en casa porque estoy en casa. Así que haré esta reflexión sobre la Revolución Rusa con mucho placer y además porque veo que carrocillas somos poquitos, ¿no? Y que lo que predomina es la gente joven, es decir, los que sois el futuro, los que está en vuestras manos cambiar el mundo, y para eso hacemos una reflexión sobre la Revolución Rusa. Lo primero que hay que hacer sobre la Revolución Rusa, si me permitís, es no idealizarla, no hay que mitificar la Revolución Rusa. Es muchísimo más interesante estudiar la Revolución Rusa porque ella nos da muchísimas enseñanzas y no hace falta mitificarla, porque si la mitificamos no aprendemos y no le sacamos el jugo que realmente tiene. Por ejemplo, el estalinismo convirtió a Lenin en un líder mesiánico. Lenin no tiene nada que ver con un líder mesiánico. La historiografía democrático-burguesa, democrática sí, burguesa sin comillas, ha convertido a Lenin en un dictadorzuelo. Tampoco tiene nada que ver Lenin con eso. Lo que sí fue Lenin es el mayor estratega que ha tenido la clase trabajadora en toda su historia.
y como tal estratega, lo que sí hizo es tener una determinación absoluta para llevar a la clase trabajadora a la conquista del poder. Ese sí es el auténtico Lenin. Pero Lenin no era aquel líder que tenía una varita mágica y cogía y decía una cosita y todos lo seguían. Ya veremos que no, y lógicamente en el libro está bien documentado. Perdía votaciones, quedaba en minoría, pero tenía una línea de conducta clara y la obsesión, y digo bien, la determinación de llevar a la clase trabajadora al poder. Y por lo tanto, como tenía esa determinación, es una guía para la acción, y en eso tenemos mucho que aprender de nuestro camarada. A 100 años de la Revolución Rusa, ¿por qué es tan importante la Revolución Rusa? Porque dicen, si han pasado 100 años, a ver, en 2017 el capitalismo es más capitalismo que en 1917. En 1917 la burguesía no tenía una acumulación tan grande de riqueza en sus manos como tiene hoy. Hoy se estiman, hay estimaciones de que el 2% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza. Pero no solo eso, es que esas riquezas son todos los mecanismos industriales y financieros de navegación, de transporte, de telecomunicación, de información, todo. Y esa acumulación de poder económico y de poder informativo, desinformativo, es mayor hoy que en 1917. Por lo tanto, la Revolución Rusa no solamente es que no ha perdido actualidad, es que lo que nos enseña está en plena vigencia. ¿Y cuál es la enseñanza más importante de la Revolución Rusa? Pues que la clase trabajadora puede conquistar el poder. Que la clase trabajadora, si se organiza y si es capaz de construir su propio partido, un partido que solo tiene su propia línea política, que no es dependiente de ningún partido de la burguesía y de la pequeña burguesía, puede conquistar el poder. Y por lo tanto, conquistar el poder no es una utopía, porque nos informa la Revolución Rusa que es un hecho histórico. Y esa es la enseñanza ya de partida, de entrada más importante de la Revolución Rusa, y que la historiografía burguesa no puede borrar de la historia. Las etapas de la Revolución Rusa serían tres. La Revolución Rusa propiamente dicha, 1905-1917, que la vamos a ver un poquito por extenso, ¿no? de enero de 1905 a octubre de 1917, la Revolución Bolchevique de 1917 a 1924, se dice, la Revolución Bolchevique, porque eseristas y mencheviques, que los vamos a ver en acción dentro de un poco, pues no quisieron formar parte del poder con los bolcheviques, y por lo tanto solamente los bolcheviques pudieron continuar el proceso revolucionario. Y la contrarrevolución estalinista, que va de 1924 a 1991, en esquema desde la muerte de Lenin hasta el derrumbe de la Unión Soviética, y que es un proceso donde el estalinismo, como fenómeno histórico que nace por el aislamiento de la Revolución Rusa, va a quitar a la clase trabajadora del poder, su casta burocrática se va a convertir en usufructuario de la riqueza del Estado, y eso llevará al final pues al derrumbe de los países de socialismo real, que se llamaban, que es socialismo irreal, que es convertir a la casta burocrática de usufructuarios del poder, de la riqueza, a propietarios de la riqueza. La Revolución Rusa de 1905 de 1917, que es de la que trata exactamente este libro, es el periodo que abarca, como os comentaba, de enero del 9 de enero de 1905 al 24 de octubre de 1917.
Recordemos aquí una cosa que todos sabemos, pero para que no nos confundamos cuando sea la exposición, que por ejemplo, San Petersburgo es San Petersburgo en 1905, pero es Petrogrado en 1917, porque San Petersburgo era un nombre muy alemán y entonces lo cambiaron por estar en la Primera Guerra Mundial. Y el calendario ruso, pues era el calendario juliano, que iba 13 días atrasado en comparación con el calendario occidental gregoriano, y entonces ahí hay unas diferencias de fechas. Por ejemplo, el 9 de enero de 1905 es en el calendario occidental el 22 de enero, pero aquí las fechas las diremos según el calendario ruso, aunque así de vez en cuando pues comentaré también la fecha, digamos, occidental. Cuando en el 9 de enero de 1905, como todos sabemos, se va a dar una brutal matanza delante del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Pero esa matanza, las causas que llevaron a esa matanza empezaron mucho antes. Primero, en las condiciones paupérrimas que tenía la clase trabajadora en la Rusia zarista, que por ejemplo no solamente tenían un bajo salario, no solamente tenían multas que constantemente rebajaban ese salario, tenían unas condiciones de habitabilidad francamente patéticas, y entonces protestaban por esas condiciones. En estas protestas a unos trabajadores de la empresa metalúrgica Putilov de San Petersburgo lo despidieron, y los compañeros se pusieron en huelga en solidaridad con ellos y pidiéndole a la empresa que lo readmitiese. La empresa no lo readmitió, y lo que ocurrió que estos trabajadores pidieron la solidaridad de otras fábricas y se hicieron asambleas y huelgas, y se redactó un manifiesto que os va a parecer chocante. En realidad, ese manifiesto está redactado por un cura, un pope, que se llama Gapón, y que era, a buen seguro, un miembro de la Okhrana, de la policía política rusa, de la policía política zarista. Zubatov había sido el director de la Okhrana en Moscú y había ideado construir un sindicato para que la clase trabajadora hiciera reivindicaciones sindicales moderadas, pero nunca políticas. Y entonces el manifiesto se redactó bajo, digamos, el control de la policía política zarista. Pero, caramba, los socialdemócratas también, que es como se llamaba entonces a los comunistas, no solamente en Rusia, sino en Alemania, en Polonia, en todos los sitios, se habían introducido. Y el manifiesto tiene unas reivindicaciones que hoy llamaríamos de radicales, democráticos radicales. Y para no extenderme mucho, vamos a centrarnos en dos reivindicaciones. Jornada de 8 horas, caramba, en 1905, ¿verdad? Jornada de 8 horas y una asamblea constituyente, caramba, una asamblea constituyente. Me parece que estamos en 2017 y en Cataluña se está pidiendo una asamblea constituyente. Bueno, pues esto ya lo estaban pidiendo en 1905 los trabajadores de San Petersburgo, porque la Rusia zarista, como el Estado español, con las diferencias pertinentes, era un Estado plurinacional que en la práctica, en la realidad, que no reconocía obviamente los derechos de sus propias naciones. Cuando se da el 9 de enero, pues es una gran manifestación, y los trabajadores, vamos a decir que iban endomingados, porque era un acto como de celebración, porque le pedían al zar, al Batiusta, al padrecito, esas reclamaciones, y le venían a decir, además, que les tratase bien, porque la clase trabajadora y el campesinado en ese momento pensaban que la opresión no
la cometía el zar, sino sus funcionarios. Pero cuando llegaron las diversas columnas de trabajadores y trabajadoras con sus hijos ante el Palacio de Invierno, lo que pasó es que los cosacos y la infantería zarista los recibió a tiros y hubo, al menos, según todas las fuentes, unos 270 muertos y cientos de heridos. Entonces, aquello que quitó del imaginario popular la figura del zar como padrecito y desencadenó la revolución en la Rusia zarista. Esto, añadido a que en aquel momento el imperio zarista estaba en lucha con el imperialismo japonés, que era un imperialismo naciente y perdió la guerra, eso acentuó más las propias contradicciones y la debilidad del régimen zarista. En este contexto se dieron enésimas, infinitas manifestaciones, infinitas huelgas y también algunos levantamientos de soldados y marineros en centros como, por ejemplo, en la base naval de Sebastopol, en Crimea, en el Mar Negro, en Kronstadt, en el Golfo de Finlandia, y también lo que seguramente todos conocemos un poquito, que es el levantamiento del acorazado Potemkin, que los rusos dicen el acorazado Patiomkin. Bien, esos alzamientos fueron muy importantes y os voy a comentar, por ejemplo, solo el de Sebastopol, que viene un vicealmirante y dice que se entra en la base y dice que se ha terminado ya el jolgorio, que ya no hay más manifestaciones ni más coñas. Y entonces coge un soldado, arma el fusil, le pega un tiro a un capitán y lo mata, y le pega un tiro al vicealmirante y lo hiere. En ese momento lo van a detener sus propios compañeros, pero al muy poco tiempo, a las pocas horas, ya lo van a poner a libertad. La base de Sebastopol se convirtió en un centro de enfrentamiento directo con el ejército del zar. Lo que pasa que era un centro donde fundamentalmente estaban los marineros y soldados de los enclaves de la base naval, pero los soldados, digamos, de infantería del ejército zarista no van a posicionarse en el proceso revolucionario. Van a poder derrotar pues las sublevaciones de Kronstadt, la propia sublevación de Sebastopol y también la del acorazado Potemkin. Pero el 13 de octubre de 1905, aparte de huelgas, manifestaciones y estas acciones que os estoy comentando, se dio un hecho que va a ser histórico, políticamente histórico en el sentido de que tiene una importancia política capital para el movimiento obrero. La creación del Soviet de Obreros de San Petersburgo. La figura más conocida de ese soviet va a ser Lev Davidovich Bronstein, conocido en la historia, como sabéis, por Trotsky. Él se va a encargar de redactar Izvestia, noticias, de también redactar, de dirigir Nachalo, el comienzo, inclusive otros periódicos, y además va a ser el orador más importante, es decir, va a ser el cerebro político del Soviet de San Petersburgo, con lo cual, al ser el mayor orador y el mayor escritor, va a ser el mayor orientador político de la clase trabajadora en San Petersburgo de 1905. Pero hemos comentado que los soldados no se habían posicionado a favor de la revolución. Los soldados les llamaban, por ejemplo, Lenin y Trotsky, que eran los campesinos de uniforme. Pues esos campesinos no se pusieron aún al lado de la revolución y eso fue lo que permitió que el zarismo reprimiese tanto a los motines, a las huelgas, a las manifestaciones, como que detuviese al propio Soviet
de San Petersburgo con Trotsky, con toda la dirección, incluida el propio Trotsky. Entre tanto, los bolcheviques habían hecho una conferencia en Finlandia porque Lenin había llamado a sus camaradas antes de llegar a Rusia a Congreso, que se celebró el tercer Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso para armarse, que se pide un gobierno provisional revolucionario, y después estaban de conferencia en Finlandia mirando cómo podían organizar la insurrección cuando la insurrección estalla en diciembre, en la primera quincena de diciembre en Moscú. Y esa insurrección de Moscú va a ser la insurrección más importante que se va a dar en la Revolución de 1905 y va a ser derrotada porque el Estado zarista pudo concentrar en Moscú a grandes contingentes de tropas, ya que no había insurrecciones en ese momento en otras partes. Los bolcheviques en ese momento estaban organizando el partido, pero que no eran todavía el partido revolucionario de la clase trabajadora, en el sentido del partido dirigente de la revolución. Se ve que estaban en conferencia y no dirigiendo la insurrección de Moscú. Con la insurrección de diciembre de 1905 concluye la revolución de 1905. La primera revolución que después los revolucionarios, como a buen seguro muchos de vosotros sabéis, dijeron que era un ensayo. ¿Qué pasó después de la revolución de 1905? Había tres grupos, eseristas, mencheviques y bolcheviques. Los eseristas eran el partido del campesinado, no tenían por programa político conquistar el poder. Los mencheviques se decían marxistas, pero con la revolución de 1905 lo que hicieron fue renegar de las insurrecciones, y lo que querían era ya una táctica puramente oportunista de participar en las dumas zaristas, pero sin llamar a la clase trabajadora a conquistar el poder. En cambio, Lenin y Trotsky sacaron otras enseñanzas de la revolución de 1905. En primer lugar, Lenin se hizo una autocrítica brutal, porque dijo que los bolcheviques, y él era la cabeza política obviamente, habían sido tan torpes que habían organizado su ejército de tal manera que no podían luchar todas sus tropas y que tenían que aprender. Y una de las grandes enseñanzas de 1905 fue que tenían que volver a retomar lo que les había enseñado Marx sobre la cuestión de la insurrección como un arte. Es decir, la insurrección no es que la preparen unos pocos y unos pocos van al asalto del poder, no. La prepara el partido, la organización, cuando es una insurrección del conjunto, de la mayoría, de la parte más activa, la inmensa mayoría de la clase trabajadora, pero se prepara a conciencia para coger y conquistar el poder y no tener ninguna debilidad. Y eso lo aprendió Lenin a rajatabla. Trotsky sacó la enseñanza de la revolución permanente, su primera parte, es decir, aquello que dice que una revolución democrático-burguesa solo la puede llevar al triunfo la clase trabajadora, y entonces que las medidas radicales van a llevar a la conquista del poder. Es decir, que es la clase trabajadora la que puede llevar a la conquista en un primer momento las medidas democráticos radicales para dar paso a la conquista del poder y para dar paso al comienzo de la construcción del socialismo, al comienzo de la construcción del Estado socialista. El periodo de 1905-1917 fue un periodo muy duro para la emigración rusa, para la emigración política rusa. De hecho, Lenin, cuando ya se tiene que volver a ir de Rusia, dice que entiende que no va a haber ninguna otra revolución, y le dice a su compañera, a Nadia Krupskaya, que dice: yo vengo a enterrarme aquí. Con esto, ¿qué os quiero decir?
hasta la mente más genial que ha tenido la clase trabajadora, no podía ser capaz de medir el ritmo del proceso histórico. Esto quiere decir que algunas veces nos puede parecer que el ritmo del proceso histórico es más lento de lo que después es en los hechos. Porque, como todos sabemos, Lenin no solamente no se murió sin ver la revolución, sino que dirigió la revolución social más importante de la historia universal. Pero él en aquel momento pensaba que iba a enterrarse en Suiza. Después de la derrota de 1905, como hemos dicho, los eseristas y los mencheviques se convirtieron puramente en ejecutores del oportunismo, es decir, de trabajar en la Duma, en las Dumas zaristas, que además cada vez tenían más recortados los derechos, en exclusividad. Ojo, los bolcheviques también. Los bolcheviques también trabajaban en la Duma, y además Lenin batalló y mucho para que los bolcheviques participaran en las Dumas, pero no para simplemente hacer un trabajo parlamentario, sino como portavoz de las luchas, y además que los diputados ayudaban en las labores de clandestinidad y en las labores de financiar a los propios bolcheviques, ¿no? Y de luchar por los compañeros que eran enviados a Siberia o los compañeros que estaban en la clandestinidad. Es decir, los bolcheviques también estaban en las instituciones, pero no para fortalecer el Estado zarista, sino para combatirlo. Eso también es un ejemplo que nos sirve para la actualidad. En las instituciones del capitalismo no se puede estar para reformar el capitalismo, porque eso es una utopía reaccionaria. Hay que estar en las instituciones para denunciar el propio capitalismo, para servir de portavoz de las luchas sociales y para plantear el programa socialista. Para eso es para lo que hay que, como hay que utilizar las instituciones si se quiere ser revolucionario. Ahora, si se quiere vivir del sueldo de diputado en el Estado del capitalista, entonces se hace lo otro. En el 4 de abril de 1912 se van a dar los sucesos del río Lena, que es un yacimiento aurífero de una compañía de capital ruso-inglesa que estaba explotando, como no podía ser de otra forma, a los trabajadores de una forma brutal, que tenían unas condiciones de trabajo muy extensivas, que seguían teniendo multas, que era una práctica común en la Rusia zarista, que le rebajaban el salario, como hemos dicho también al principio, insisto, una práctica muy común, y vivían en barracas inmundas. Y entonces los trabajadores fueron, y una comisión de trabajadores, a los responsables, a los directores del lugar de la mina, y a quejarse, y obviamente les dijeron que aquello era lo que había, y si querían bien, si no también. Entonces la comisión se lo dijo a sus compañeros, hicieron una manifestación, una nutrida manifestación, y fueron hasta las oficinas de la compañía aurífera, y los recibieron a tiros, y también ahí murieron cientos de trabajadores. Se estima al menos unos 217 trabajadores, y hubo cientos de heridos. Este hecho, como había pasado en enero de 1905 con el Domingo Sangriento, este hecho volvió a sacar a escena la revolución social. Y entonces, el 1 de mayo de ese año, 400.000 trabajadores, en grosso modo, estaban de huelga y de manifestación en San Petersburgo, otra vez. Es decir, los sucesos del río Lena reactivaron la revolución social, y esa revolución social la vino a cortar el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando los historiadores, algunos bien intencionados, otros con bastante mala leche, dicen que la revolución rusa de 1917 es producto de la Primera Guerra Mundial, eso es falso, porque la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue cortar
la Revolución Rusa, que ya se estaba desencadenando otra vez con los sucesos del río Lena. Y los trabajadores iban a las huelgas y a las manifestaciones no solamente con reivindicaciones de carácter salarial, sino con reivindicaciones políticas, como por ejemplo una asamblea constituyente. Eso es lo que pedían los trabajadores. Y además se hacían huelgas, además de políticas, exigiendo la asamblea constituyente, exigiendo un mejor salario, exigiendo una jornada de 8 horas, también en solidaridad con compañeros detenidos. Pues ese proceso de revolución social que desencadenan los sucesos del río Lena de abril de 1912 lo va a romper el inicio de la Primera Guerra Mundial, con una ola de patriotismo increíble en toda Europa, occidental y oriental, y con la traición de la socialdemocracia, es decir, de la Segunda Internacional, que aunque se habían reunido previamente, Rosa Luxemburgo y Lenin habían sacado un manifiesto diciendo que si se daba una guerra mundial, pues la Segunda Internacional iba a llamar a que la clase trabajadora en todos los países se opusiesen a ello, no se hizo. No solamente no se hizo, sino que, por ejemplo, belgas y franceses, socialdemócratas, entre comillas, belgas y franceses, entraron en sus gobiernos. Y todos los países, la socialdemocracia en todos los países firmó los créditos de guerra, con la honrosa excepción solo de bolcheviques y serbios, socialdemócratas, bolcheviques y serbios, que no firmaron esos créditos de guerra. A los bolcheviques, lógicamente, los mandaron, a los diputados bolcheviques de la Cuarta Duma los mandaron a Siberia. Después, más tarde, Karl Liebknecht, el camarada Karl Liebknecht, también se opuso a los créditos de guerra y, por lo tanto, el gobierno alemán pues lo detuvo, como encarceló también a Rosa Luxemburgo. Pero en esa ola de chauvinismo visceral, de patriotismo vulgar que inició en la Primera Guerra Mundial, taponó, obviamente, el proceso revolucionario ruso. Y hay que esperar hasta finales, casi en septiembre de 1915, para que se dé una conferencia, que es conocida en la historia del movimiento obrero, la conferencia de Zimmerwald, que se da en Suiza, pero eran tan pocos revolucionarios que Trotsky se cachondeó hasta de ellos mismos, diciendo que en un carro, pues en 2 carros podemos entrar todos los revolucionarios que hay hoy. Y se hizo la conferencia de Zimmerwald fue importante en el sentido que hizo un manifiesto donde se decía que la guerra era una guerra imperialista, era una guerra en lucha entre estados imperialistas, es decir, una guerra entre estados imperialistas que lo que querían era conseguir colonias y materias primas, lo digamos típico que lo vamos a ver también de esa manera hasta en la Segunda Guerra Mundial. Pero Lenin quería que además de eso se tratase de convertir la guerra en diversos países en guerras civiles, es decir, en guerras de clases, para luchar por la conquista del poder. Eso no se decidió en Zimmerwald, y Lenin es la izquierda, y por ejemplo allí Trotsky va a ser el centro, como el propio Trotsky va a comentar. Después, en abril de 1916, un poquito antes de un año, se va a celebrar la conferencia de Quienta. Ya en esa conferencia Trotsky no va a poder asistir porque el gobierno francés le pone en la frontera española, caramba, y después de un periplo por tierras andaluzas, por cierto, le van a mandar a Nueva York, y en esa conferencia también Lenin va a ser la izquierda, va a tener, digamos, más apoyos, pero tampoco se va a decidir que se conviertan o se intenten convertir la guerra en los territorios nacionales en guerras civiles. Era tanta la destrucción que había traído la Primera Guerra Mundial, y es importante recordar lo obvio, que la Primera Guerra Mundial la trajeron los estados democráticos, Francia, Alemania, los Estados Unidos, y
los imperios centrales, pues la Alemania guillermina y el imperio austrohúngaro, ¿no? Y Rusia era un aliado natural de Francia y de Inglaterra por una razón muy sencilla, porque el capitalismo ruso se había desarrollado con los capitales ingleses, y los capitalistas ingleses o mejor dicho británicos y franceses poseían una parte importantísima de los yacimientos de carbón, de las acciones de la metalurgia rusa, etcétera, etcétera, porque habían invertido allí. Pero las condiciones ya de la Primera Guerra Mundial eran ya tan asfixiantes, habían llevado tantos muertos y habían traído ya tanta miseria y un deterioro de las condiciones materiales de existencia, por ejemplo en San Petersburgo, que las mujeres del textil, las obreras del textil, no aguantaron más, y como no tenían nada que darle a sus hijos, se pusieron en huelga, salieron en manifestación y mandaron delegadas a las otras empresas. Consiguieron que sus compañeros se pusieran en huelga, y el 23 de febrero, el 8 de marzo en el calendario occidental, es decir, el Día Internacional de la Mujer, se desencadena la Revolución Rusa de 1917, concretamente la Revolución de febrero de 1917, que es lo que podemos decir la fase democrático-burguesa de la Revolución de 1917. Esto va a generar que una vez más la clase trabajadora reactive sus luchas o su forma de luchar ya tradicional, que es recuperar las reivindicaciones económicas y políticas y volver a reconstruir el soviet. Y entonces se crean varios soviets, pero el central va a ser el soviet de obreros y soldados de Petrogrado, que como hemos dicho en este momento San Petersburgo se llamaba Petrogrado. En el comité ejecutivo del Soviet de Petrogrado, en febrero de 1917 y hasta octubre de 1917, va siempre a estar gobernado por una mayoría de eseristas y mencheviques, es decir, de eseristas, recordemos el partido del campesinado, y de los mencheviques, la rama oportunista de los marxistas, entre comillas, en este caso marxistas rusos. Ellos tenían la mayoría en el Soviet, podían haber tomado el poder, pero como entendían que aquello no podía ser una revolución liderada por la clase trabajadora, buscaron con lupa al partido de la burguesía, al partido de los cadetes, liderado por Pavel Miliukov, y le entregaron el poder, haciendo que el gobierno provisional que salía de la Duma, que la Duma la había eliminado el zar y sus señorías no habían puesto en ningún impedimento, pues se convierte en el gobierno provisional. Se convierte en el gobierno provisional porque los eseristas y mencheviques se lo permiten, no solo se lo permiten, sino que quieren, le entregan el poder. En esta dinámica política el zar Nicolai II simplemente tiene que abdicar, porque por la dinámica revolucionaria se queda fuera del tablero político. En este momento los bolcheviques en Moscú van a tener una dirección en la que están Kamenev y Zinoviev. Kamenev y Stalin, no, Zinoviev, no, Kamenev y Stalin en ese momento se ponen a dirigir Pravda, y con una práctica que era común, digamos, a los mencheviques, que era de apoyo crítico, ya sabemos lo de apoyo crítico, al gobierno provisional. Entonces, hasta la llegada de Lenin, cuando llega Lenin en abril de 1917 a la estación Finlandia de Petrogrado, pues él, según se baja de la estación, dice:
quiero saludar en vosotros el comienzo de la Revolución Mundial. Viva el socialismo, viva la Revolución Mundial. Y se quedaron todos un poco estupefactos, dijeron, joder, este tío está un poco flipado, ¿no? Viene aquí y nos habla de Revolución Mundial. Bueno, se van al Palacio de Táurida, que estaba muy cerquita de la estación Finlandia, que es donde entonces estaba sesionando el Soviet, y va a dar la primera charla sobre lo que se conoce en la historia como las tesis de abril, que en esencia es, hasta aquí ha habido el periodo de revolución democrática, lo que hay que saltar es a la segunda etapa, es decir, todo el poder a los soviets, todo el poder a la clase trabajadora, y desde luego, en vez de llamarnos socialdemócratas, como han sido unos traidores, como hemos visto hace poco, pues nos tenemos que llamar comunistas. Y entonces, cuando Lenin lee, digamos, sus tesis de abril, se queda todo el mundo perplejo, diciendo, bueno, de tal forma que algunos de los oyentes le dicen, este tío, pero a voz en grito dice, pero está loco, este tío está loco, lo que hace este tío está reclamando el trono de Bakunin, pero así literalmente, el trono de Bakunin. Y otros dicen, bueno, es que lo que hoy comentaríamos, es que vive en un mundo paralelo, es un gran pensador, pero la emigración le ha ofuscado y ha perdido el tren. Dejemos que siga en su mundo paralelo y nosotros continuemos la revolución. Eso decían de Lenin en abril de 1917. Y los propios bolcheviques, la dirección bolchevique con Stalin, Kamenev y Zinoviev, cuando Lenin publicó las tesis de abril en Pravda, en el periódico del partido, pusieron en Pravda que eso era una opinión personal de Lenin, que no era la opinión del partido. Pero la clase trabajadora, los cuadros bolcheviques, esos miles de cuadros anónimos porque no conocemos la inmensa mayoría de sus nombres, solo unos pocos, porque la historia no ha podido recogerlos a todos, esos presionaron lógicamente en el seno del propio partido bolchevique, que se llamaba el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique, en concreto, no se llamaba Partido Bolchevique, y presionaron en el Partido Bolchevique, y entonces en una conferencia del partido de Petrogrado, y después en una conferencia del partido bolchevique de toda Rusia, se aprobaron las tesis de Lenin. Y diréis, pero ¿cómo causó, si Lenin escribía de una manera sistemática, metódica, cuando había un cambio de coyuntura, rápidamente la analizaba y mandaba sus reflexiones, sus artículos, ¿cómo sorprendieron tanto las tesis de abril? Pues una razón muy sencilla. Él efectivamente, antes de llegar a Rusia, escribió unos textos denominados Cartas desde lejos. Pero es que desde la dirección, para Pravda, para el periódico bolchevique, pero la dirección de Pravda solo le publicó la primera carta censurada, y las otras cartas desde lejos se publicaron en 1924, un poquito después, ¿verdad? Sí, pues eso fue lo que permitió que las tesis de abril, digamos, causaran un impacto tan directo en la base militante, porque las cartas desde lejos, que venían obviamente en la misma dirección, las habían censurado la dirección política de Pravda, que era Stalin y Kamenev. Pero con las tesis de abril, el partido bolchevique ya va a tener una política propia. Es decir, una política sin subordinación ni al partido de la burguesía de los cadetes, ni sin subordinación al partido de eseristas y mencheviques. Es decir, una política propia quiere decir una política de la clase trabajadora que tiene como objetivo analizar la coyuntura con la estrategia de que las luchas que se hagan en la coyuntura tengan el punto para conquistar el poder, el objetivo irrenunciable de conquistar el poder. Y entonces, a partir de las tesis de abril de 1917, el partido bolchevique ya tiene una política propia. Pero en la dinámica revolucionaria
los tiempos son muy acelerados, pero dentro de ese aceleramiento no fue una cosa sencilla que el partido bolchevique asumiese en su conjunto y de una forma armónica las tesis de Lenin. Pero el 3-24 de junio se va a dar el primer congreso de los soviets de toda Rusia, también en Petrogrado. Y la mayoría del comité ejecutivo y la mayoría de los delegados al propio congreso son eseristas y mencheviques. Y entonces Tsereteli, que era ministro de Correos, porque ya se habían metido ministros socialistas, entre comillas, para apoyar al gobierno provisional, pues dice en ese congreso que nosotros apoyamos a la burguesía en el gobierno provisional porque no hay ningún partido que quiera conquistar el poder. Y entonces se oyó lo que parecía una vocecita y dijo Lenin: sí, sí, hay uno, el bolchevique. Y todos se escojonaron, pero eso en el sentido literal del término, quiere decir, las carcajadas fueron generalizadas. Pero a pesar de las carcajadas, lógicamente, los diputados, los delegados, mencheviques y eseristas, tomaron buena nota de la intervención de Lenin, que después hizo acto seguido de este pronunciamiento, que además de volver a recordar que efectivamente el partido bolchevique estaba decidido a conquistar el poder, dijo que estaba decidido a conquistar el poder, obviamente con un programa revolucionario, que era decir, el fin de la guerra, la paz sin anexiones, la reforma agraria y las condiciones, y mirar por las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora, que en aquel momento ya en Petrogrado había al menos unos 90.000 trabajadores en paro, y las condiciones se habían deteriorado cada vez más, de tal forma que algunas veces no solamente no había pan, sino que no había ni energía para producir. Pero los eseristas y mencheviques, que no quieren bajo ninguna circunstancia tomar el poder, aunque Lenin y los bolcheviques les decían tomar el poder, nosotros os apoyamos, y lo podían haber hecho perfectamente, porque el partido cadete, el partido de la burguesía, es un partido pequeño y con poca fuerza en la Rusia zarista, no lo tomaron. Pero al concluir el primer congreso de los soviets de toda Rusia, lo que hacen eseristas y mencheviques es llamar a una gran manifestación para celebrar su propia política de conciliación con la burguesía, es decir, de apoyo político a la burguesía. Y Lenin, como era un verdadero estratega, ve la oportunidad y llama al partido a que se movilice y que salgan trabajadores y soldados con las pancartas, con consignas bolcheviques. Y efectivamente se celebra una gran manifestación multitudinaria, y la inmensa mayoría de las pancartas llevaban todo el poder a los soviets, abajo los ministros capitalistas, y paz inmediata y sin anexiones. Y entonces allí se visualizó que la elección de los delegados para el Congreso de Rusia, para el Congreso de los soviets de toda Rusia, ya en Petrogrado estaba más a la izquierda que informaban los propios delegados, que eran una mayoría de eseristas y mencheviques. Es decir, en Petrogrado la mayoría de soldados y obreros ya seguían, digamos, las orientaciones de los mencheviques, pero seguían las orientaciones de los mencheviques por una razón muy sencilla, porque de los bolcheviques por una razón muy sencilla, porque los bolcheviques eran los portavoces de las necesidades materiales y políticas de la clase trabajadora, de los marineros y de los soldados. En este contexto, al poco de la celebración de este primer congreso de los soviets de toda Rusia, va a haber un cambio en el gobierno provisional, y va a ser Kerensky, y lo cuento así todo acelerado, claro, va a ser Kerensky el jefe del gobierno provisional, el primer ministro, y decide
darle pleno apoyo a los aliados, es decir, a los gobiernos francés y al gobierno británico, y hacer una ofensiva contra el ejército guillermino, algo que no quería los soldados del ejército ruso y los marineros del ejército ruso y los trabajadores de Petrogrado bajo ninguna circunstancia, pero la hace. Y la ofensiva que se hace va a tener un momento efímero de gloria solo al principio, y rápidamente será rechazada por el ejército del Segundo Reich, del ejército guillermino, y va a causar una derrota brutal entre las filas del ejército zarista, causando aproximadamente unos 70.000 muertos más, que se sumaban a los cientos de miles de muertos que llevaba ya el ejército zarista. Esto lo que trajo fue un cabreo descomunal de los soldados, marineros y obreros de Petrogrado. Y entonces salieron a la calle. Pero antes de salir a la calle armados obreros, armados marineros y armados soldados, antes de avisan a Lenin, que en ese momento está descansando en Finlandia, y le dicen: camarada, que no hay forma de parar que los obreros, los soldados y los marineros salgan en manifestación y armados a la calle, que quieren derribar el gobierno provisional porque no aguantan más. Lenin, lógicamente, se desplaza de inmediato a Petrogrado, y por un momento lo habla, está documentado en el libro con los camaradas, y dice: ¿no será este el momento de conquistar el poder? Y acto seguido dice: no, porque se quedaría aislado Petrogrado, y entonces el resto del ejército vendría sobre Petrogrado y derrotaría a los soldados y a los obreros, y Petrogrado es el centro neurálgico de la revolución, y entonces eso vendría rápidamente un proceso contrarrevolucionario. ¿Y qué es lo que decide Lenin? ¿Qué es lo que decide el partido bolchevique bajo la batuta de Lenin, la dirección del partido bolchevique? Canalizar la manifestación en el sentido no de derribar el gobierno provisional, sino de exigirle al soviet de Petrogrado que tome el poder, es decir, todo el poder a los soviets. Y efectivamente las manifestaciones van a ir a la sede del soviet, que en ese momento ya estaba en el Smolny, y van a exigir que los eseristas y mencheviques tomen el poder. Pero los eseristas y mencheviques no quieren tomar el poder. Entonces, ante esa indecisión, ese no querer de los eseristas y mencheviques, y ante que no quieren los bolcheviques derribar el gobierno, por lo que hemos apuntado, porque entonces entienden que Petrogrado va a caer bajo el ejército democrático aún, porque aún se fían del gobierno provisional, pues se van, digamos, diluyendo las fuerzas. Terminar yendo soldados, obreros y marineros, vamos a decir, para casa, pero con una bajada brutal de la subjetividad política. En aquel momento, los trabajadores y los marineros y los soldados de de Petrogrado consideran que los bolcheviques hablan mucho, pero son parecidos a los mencheviques, ¿no? Porque ellos quieren derribar el gobierno provisional y los bolcheviques no han querido. Eso va a dar a una situación de extrema debilidad, el mayor momento de peligro para la clase trabajadora, para la revolución social de 1917. De tal forma que lo va a aprovechar el gobierno provisional, y van a empezar a decir que Lenin es un agente ya no del gobierno alemán, del gobierno guillermino, sino del alto Estado Mayor del Ejército del Segundo Reich. Y le dicen que por lo tanto es un traidor a la patria,
obviamente, y que le quieren juzgar. Los bolcheviques dicen que no tienen ningún problema en que se juzgue a Lenin porque ellos, obviamente, tienen los argumentos políticos necesarios para defenderse. Pero le piden a eseristas y mencheviques que salvaguarden la vida de Lenin, es decir, que garanticen la vida de Lenin. Y eseristas y mencheviques dicen que no pueden garantizar eso y por lo tanto Lenin pasa a la clandestinidad. Esto es lo que se denomina en la historia las jornadas de julio. Es el momento más duro, insisto, para la revolución social, tanto que el propio Lenin le comenta a Trotsky: creo que ahora es el mejor momento para que nos fusilen. Efectivamente, si el partido cadete hubiese tenido la determinación y la fuerza que no tenían, hubieran podido fusilar a los revolucionarios. Pero aunque no se da ese hecho, se da una represión brutal sobre los bolcheviques e inclusive se suspende Pravda, se saquea su imprenta, se saquean los locales bolcheviques. Pero en la práctica objetiva, en la práctica real, los bolcheviques seguían siendo los que portaban las necesidades económicas y políticas de la masa de obreros, soldados y marineros. Y por eso se pudieron ir recordando. Porque a pesar de que eseristas y mencheviques podían parecer que estaban noqueando a los bolcheviques en sentido político, ese noqueo no lo podían concretar porque no querían llevar a la práctica los deseos de los obreros, de los soldados y de los marineros. Es decir, paz inmediata sin anexiones, reforma agraria, porque los soldados eran los campesinos de uniforme, y condiciones materiales de existencia dignas y por lo tanto control obrero sobre las fábricas y sobre las materias primas, por ejemplo, para hacer pan y para controlar la energía. Los mencheviques y eseristas no quisieron hacer nada sobre eso y por lo tanto los bolcheviques seguían siendo los portavoces en la dinámica histórica de los deseos de la masa popular. Y en esa dinámica todo cambia con lo que se denomina el golpe de Estado de Kornilov, que no llegó a ser golpe de Estado, pero fue un intento de golpe de Estado. Porque se le estaba diciendo a tropas cosacas y a tropas zaristas que los bolcheviques querían derribar al gobierno provisional en Petrogrado. No era así, y entonces ahí los bolcheviques lo que hacen es que envían delegados entre las tropas de cosacos y entre las tropas zaristas, les explican la verdad de los hechos y también los ferroviarios, los trenes con tropas los envían por vías sin salida o les dicen simplemente que no tienen locomotoras, y eso le va a dar tiempo a los agitadores bolcheviques de contarle a las tropas zaristas la realidad de los hechos, y el golpe de Estado se diluye sin darlo. Y eso gracias al quehacer de los bolcheviques. Y lógicamente en ese momento, por esa práctica política, por esa coherencia, inclusive en los momentos de más peligro, y que fueron muchos, que estuvieron a punto de costarles la vida física a sus dirigentes y lógicamente a sus cuadros políticos, pero por esa coherencia política se recuperan, y a los ojos otra vez de la mayoría de los trabajadores de Petrogrado y de los soldados y marineros de Petrogrado y de las inmediaciones, como es por ejemplo la base naval de Kronstadt, pues los bolcheviques se convierten otra vez en los líderes naturales de la masa revolucionada por las necesidades materiales y políticas. Y en ese contexto se va a dar el 9 de septiembre un hecho capital y que Lenin va a leer enseguida, que es la elección de un nuevo comité ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Y cómo iba a ser la elección, cómo iban a salir, no la tenían muy claro los propios bolcheviques. Trotsky
nos escribe, nos cuenta, que pensaban que podían estar cercanos o prácticamente empatados con menchevistas y mencheviques, pero no tenían nada claro que ganasen. Es decir, que hasta los mejores revolucionarios no pueden medir con exactitud aritmética el deseo de la masa revolucionada. Pero ganaron las elecciones y el comité ejecutivo del Soviet de Petrogrado ahora tenía mayoría bolchevique, y unos días después, el 23 de septiembre, Trotsky fue nombrado su presidente. Rápidamente Lenin lee esta situación y coge y envía una carta al Comité Central del Partido Bolchevique. Y esto que os voy a contar ahora me parece que tiene muchísimo interés para que veamos que Lenin no era precisamente, ya hemos dado otros datos, pero con esto no era precisamente el dictatorzuelo que están diciendo, ni el líder mesiánico que han dicho, ¿no? Manda una carta al Comité Central del Partido Bolchevique diciéndoles: camaradas, hay que preparar la insurrección. Y si me permitís, os leo las reacciones que hubo. Muy bien, pues como habíamos quedado, Lenin el 14 de septiembre le envía una carta al Comité Central del Partido Bolchevique diciéndole: hay que poner en el orden del día la insurrección. Y cuando se reúnen, el Comité Central del Partido Bolchevique se reúne el día 15, están entre otros Trotsky, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, Stalin, y todos se quedan perplejos, dicen, lo que diríamos hoy: hostia, ¿y qué pasa aquí? Entonces Trotsky va a escribir: nadie hasta entonces había planteado tan imperiosa y abiertamente el problema de la insurrección. Bukharin va a decir: nos quedamos sorprendidos, jamás se había presentado la cuestión de una manera tan brutal. Nadie sabía qué debía hacerse, estábamos sumidos en el mayor desconcierto. Zinoviev dirá: en esa época nuestro Comité Central no estaba de acuerdo con el camarada Lenin. Casi todos nosotros pensábamos que era aún demasiado pronto y que los mencheviques y los socialistas revolucionarios eran aún ampliamente seguidos. Ya veis, el Comité Central del Partido Bolchevique dice: hostia, pero esto es una locura. Bueno, y Lenin había pedido que esa carta al Comité Central se distribuyese al partido. No hace eso el Comité Central del Partido Bolchevique. Llenos de pánico, cogen, la rompen y solo dejan una carta para el archivo. Pero Lenin no se conforma con eso, ¿no? Como tiene una voluntad, la voluntad política y decidida de luchar por la conquista del poder para la clase trabajadora, le dice así: les dimito del Comité Central, que por cierto debieron hacer oídos sordos los camaradas, eso ya era demasiado, pero él dijo: presento mi dimisión del Comité Central, pero no solo eso, claro, presentaba la dimisión del Comité Central para poder hablar directamente al partido, ¿no?, sin la cortapisa del Comité Central, que estaba en desacuerdo con él. Y además se pone al habla con otros camaradas para organizar la insurrección y para presionar, obviamente, al Comité Central. Y esas presiones son tan grandes por la base que el Comité Central tiene que hacer una reunión que es el 10 de octubre, y el 10 de octubre esa reunión del Comité Central del Partido Bolchevique decide por fin poner en el orden del día la insurrección. Y si me permitís una anécdota, esta reunión del Comité Central se celebra en la casa de una bolchevique, Galina, que era la compañera de un menchevique muy conocido, Sujánov, que Sujánov va a ser un historiador y muy interesante de la propia Revolución Rusa. Y entonces Galina le dice a su esposo: oye, cariño, esta noche no vengas, porque como tienes mucho trabajo en la redacción, quédate a dormir ahí. Y Sujánov le dice algo así como: gracias, cariño, por preocuparte por mí. Y entonces se celebra la reunión, esa reunión secreta en la casa de un menchevique, porque Sujánov era un personaje políticamente conocido en Petrogrado, y la policía obviamente no se podía imaginar que se estaba celebrando allí una reunión clandestina del Comité Central del Partido Bolchevique. Reunión que decide, obviamente, ir a
ir a la insurrección, es decir, a preparar la conquista del poder político. Previamente se había organizado el Comité Militar Revolucionario en el Soviet de Petrogrado, que como en muchas otras ocasiones el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado lo habían propuesto mencheviques y eseristas, y rápidamente Trotsky ve la situación, la oportunidad de tener una herramienta desde el propio Soviet para organizar técnicamente la insurrección, y coge, digamos, la propuesta con ambas manos. Pero los mencheviques se dan cuenta que han propuesto una cosa muy radical y se retiran. Fue fantástico porque eso le permitió a los bolcheviques actuar desde el propio Soviet de Petrogrado, y eso era, digamos, tenía mejores posibilidades políticas y técnicas para triunfar la insurrección. Y el 22 de octubre se preparan grandes mítines y asambleas en fábricas y en cuarteles, para que soldados, marineros y obreros visualicen su fuerza numérica, es decir, un ejercicio de subjetividad política, para que vean que son muchos y fuertes y que pueden ir a la conquista del poder. La conquista del poder, es decir, la toma de las instituciones, se va a hacer la noche del 24-25 de octubre, que es el 6 y el 7 de noviembre en el calendario occidental, ¿no? Pero esto va a ser una insurrección externa, me explico. Las fábricas ya estaban controladas desde hacía mucho por la clase trabajadora. Los cuarteles y los barcos ya estaban controlados por los soldados y por los marineros. Lo que tuvieron que, digamos, asaltar, lo que tuvieron que tomar fue pues el banco, correos y telégrafos, controlar los puentes, porque Petrogrado se comunicaba con puentes levadizos, y obviamente el Palacio de Invierno, que es donde residía el gobierno provisional dirigido por Kerensky. Y el Palacio de Invierno se va a tomar aproximadamente a las 2 de la madrugada del 26 de octubre. Y un poco antes, el 25 de octubre, se había abierto el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Y esta vez los delegados sí son de mayoría bolchevique. Como dice Trotsky, la nación plebeya estaba allí muy bien representada. O sea, son estos delegados bolcheviques los que van a posibilitar que el partido bolchevique tome materialmente el poder. Una vez que se sabe que se ha tomado el Palacio de Invierno, al día siguiente, a las 21 horas, el 26 de octubre, el 8 de noviembre, se abre la segunda sesión del segundo congreso de los soviets de toda Rusia. En esa sesión se va a aprobar el llamamiento a la paz sin anexiones, se va a aprobar el decreto sobre la tierra, es decir, la reforma agraria, y se va a votar el primer gobierno soviético de la historia universal, el primer gobierno obrero de la historia universal. Si en la Comuna de París de 1871 había sido el gobierno de París y por un poco tiempo, en esta ocasión era el gobierno de un Estado, era el primer gobierno obrero de un Estado de la historia universal, como Lenin como presidente. Pero antes de elegir a este Consejo Soviet de Comisarios del Pueblo, en aquella época, como sabemos, no había los medios de comunicación que tenemos hoy. Y entonces, cuando entra Lenin por primera vez en el segundo congreso de los soviets de toda Rusia, la inmensa mayoría de los delegados no le conocen, pero se corre rápidamente la voz de que aquel es Lenin. Sí sabían que existía Lenin, aunque no lo habían visto. Y era pequeñito, fornido, con una cabeza grande y con unos ojos tranquilos,
firmes y determinados. Y cuando llega a la tribuna y se acomoda en el atril, se dispara, en el mejor de los sentidos, una gran salva de aplausos y una tremenda ovación que nos relata John Reed, y como Trotsky explica, es que entonces todos comprendieron que aquel hombre era el que les estaba conduciendo a la conquista del poder. Aquel hombre es el que les había enseñado lo que tenían que hacer. Bien, entonces el 26 de octubre, el 8 de noviembre en el calendario occidental, ya de madrugada concluye el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Por primera vez en la historia universal la clase trabajadora había conquistado el poder. La historia ya nunca iba a ser igual. Había un antes y un después. Ya queda en la historia que la clase trabajadora puede conquistar el poder y que eso no es una utopía. Muchas gracias.